Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Bueno, simplemente daros las gracias a los tres por esta presentación, también por el tiempo que nos vais a dedicar y que les vais a dedicar a las empresas para compartir vuestra experiencia en el mercado y vuestro conocimiento del mismo. Pues sin más dilación vamos a empezar porque seguro que nos va a faltar tiempo y ya en las presentaciones hemos mencionado pues esos planes de la administración americana. Entonces, para empezar, me gustaría establecer ese marco legal y de inversión que tiene este país en estos momentos. Y para ello me gustaría pues darle la palabra a Raúl Carmona para que nos cuente un poco esos planes en más detalle. Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, ha habido bastantes esfuerzos por parte de la administración actual, la administración Biden, que también por la administración anterior también hubo apoyo al desarrollo del sector, pero quizá esta nueva administración pues, ha dedicado más empuje y es donde quizá ha obtenido mayores éxitos en la actividad legislativa. Hay que tener en cuenta que el Poder Ejecutivo y el presidente de Estados Unidos pues, tiene amplias capacidades regulatorias a través de las órdenes ejecutivas y ha sido una herramienta que se ha usado por todos los presidentes del país y prueba de ello pues, es que al principio del mandato puso en marcha el tercer estímulo fiscal de apoyo a la pandemia que supuso pues 1,9 billones europeos de dólares, que en total pues, se dio un impulso a la economía que suponía más del 25% del PIB. Pero hay que tener en cuenta que otras actividades legislativas de mayor calado requieren en el fondo la negociación bipartidista de los dos partidos principales o únicos del país, el demócrata y el republicano. Actualmente el Partido Demócrata tiene la mayoría en ambas cámaras, en la Cámara alta, en el House of Representatives, y en la Cámara baja, en el Senado. Pero es cierto que para muchas de las iniciativas legislativas de mayor calado hace falta una mayoría cualificada en el Senado que actualmente no tienen y para muchas cosas pues, necesitan negociar. Dicho esto, han sido capaces de sacar dos grandes bloques legislativos que tienen un componente importante de apoyo al sector de renovables. Uno fue a finales del 21, que es el Infrastructure Investment and Jobs Act, que es un bloque de desarrollo global de infraestructuras por todo el país, pero que obviamente tiene un impacto importante en el desarrollo de las energías renovables. En total es un programa de 1,2 billones de nuevo europeos de dólares, que en Estados Unidos lo escucharéis como trillions. Es el mayor plan de inversión en infraestructuras en Estados Unidos en los últimos 65 años. Este programa de infraestructuras hay que tener en cuenta que no es una cosa de poner en marcha en un año, sino que será una cosa que tendrá tracción a lo largo de los próximos años. Como digo, se aprobó en el año a finales del 21, el 22 y posiblemente todavía el 23, aunque se han puesto en marcha proyectos a través de esta iniciativa, quizá eran proyectos que venían ya diseñados de más atrás. Realmente la actividad que ha generado este plan de infraestructuras en todo el área de diseño y de permisos de nuevos proyectos ha sido muy grande. Como calificaba algún miembro de la administración con el que tenemos contacto para el que canaliza este tipo de fondos, nos decía que el año 22 y posiblemente el 23 sea el año de los consultores, ¿no? Consultores sobre todo en temas de ingeniería, como digo, de diseño de proyectos, de presentar iniciativas, y los años siguientes serán los años de ejecución. Es decir, que la utilización de esas grandes partidas presupuestarias está más prevista a partir del año que viene y siguientes. Por dar algunos ejemplos de lo que puede tener más impacto en el área de renovables, pues hay partidas de hasta 65.000 millones de dólares para la renovación de la red eléctrica, para impulsar el uso de energías renovables, hasta 18.000 millones de dólares para la lucha contra el cambio climático, en particular para el desarrollo de tecnologías de
de captura de carbono e incluso para el desarrollo de energía nuclear fiable y limpia, hasta 15.000 millones para promover el uso de vehículos eléctricos, con medidas como la creación de estaciones de carga o compra de autobuses eléctricos. Y como digo, pues esta pieza legislativa pues, tendrá un impacto importante en los años siguientes. Otra iniciativa legislativa de gran calado y quizá que ha sido la pieza angular de la administración actual para el apoyo a las energías renovables ha sido una de este verano, que se llama el Inflation Reduction Act, que hay que contextualizarla en el momento de crecimiento de inflación que estamos viviendo. La administración fue capaz de impulsar una medida legislativa que pretende atenuar la inflación a largo plazo, incrementando el crecimiento potencial del país, y esto lo hace a través de 3 pilares. Uno que es un incremento de impuestos a las grandes empresas que deshace parcialmente la rebaja de impuestos de la administración Trump. Hay otro pilar de esta legislación que va dirigido a reducir el coste de los medicamentos, sobre todo para el sistema de seguro médico dirigido a la parte de la población con menos capacidad económica, que es Medicare, que también habréis oído hablar bastante de este programa. Y el tercer pilar, el más importante, es el dedicado a las energías renovables. Y sobre las energías renovables, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, el instrumento por el que tradicionalmente ha dirigido los esfuerzos a fomentar las energías renovables han sido beneficios fiscales. No son programas de subvenciones o feed-in tariff como pasó en España o parte de Europa, siempre ha sido a través de ventajas fiscales. Hasta esta nueva legislación, esas ventajas fiscales eran intermitentes, se tenían que ir renovando cada año, cada 2 años, y esto generaba bastante incertidumbre a las empresas a la hora de planificar pues, los proyectos de desarrollo que, como sabéis, pues, muchas veces tienen largos periodos de maduración. Esta legislación lo que hace es fijar el esquema de incentivos fiscales para 10 años. Y esto pues, va a suponer un gigantesco impulso. Se estima que sin la inversión en energías renovables, sin esta pieza legislativa, hasta el año 2035 pues sería de unos 300.000 millones de dólares. Y con este apoyo legislativo se estima que se multiplicará hasta por 4 la inversión en energías renovables durante ese periodo, hasta 1,2 billones europeos de inversión. Como digo, esta ley pues, ha tenido que sacarse adelante pues, buscando consensos políticos, y quizá no ha ido más allá como se podía haber esperado. Se hablaba de introducir impuestos a las emisiones de carbono, que sabéis que es algo que internacionalmente pues, es un debate tradicional, o fijar objetivos a nivel federal, es decir, a nivel de todo el país, de reducción de emisión de gases de efecto invernadero fijados por una legislación federal. Esto tampoco se ha conseguido, aunque sí hay que tener en cuenta que sí se va a aplicar una tarifa a las emisiones de metano relacionadas con las operaciones de petróleo y gas. Bueno, como digo, las cifras en Estados Unidos son siempre gigantescas, y bueno, solo la inversión en renovables, ¿no? Que os decía, de este 1,2 billones, pues casi que compara como que es más que todo el PIB de España, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y bueno, con esto lo dejamos aquí como, yo creo que el marco y el contexto sobre el que asentar las oportunidades, y le paso la palabra, le vuelvo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Pues después de esta explicación, quizás sería interesante conocer pues, de mano de Manuel un poco cuáles son, en vuestra opinión, cuáles son esas directrices energéticas de la administración Biden y cuál es el alineamiento de Avangrid con esas directrices. Muchas gracias, Gemma, y gracias, Raúl. Yo creo que has explicado muy bien cuál es el contexto actual aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues yo quería un poco
también dar un poco la visión global y sobre todo en el contexto actual. Yo creo que todos entendemos muy bien en Europa, en España, en Navarra, cómo está la situación energética, tanto a nivel, digamos, de necesidad de combatir el cambio climático, como también a nivel de seguridad de suministro y digamos, de tener unos costes razonables de la energía, ¿no? Para los hogares, para las industrias y, bueno, y también como un elemento muy importante también tractor y de creación de empleo, ¿no? Entonces yo creo que la administración Biden realmente ha desempeñado un papel, digamos, de liderazgo, o sea, es complejo en Estados Unidos por el proceso que ha comentado Raúl en cuanto a conseguir aprobación de las diferentes iniciativas legislativas, pero ha sido exitoso al cabo de un año y, digamos, en 4 niveles quería, digamos, abordar este liderazgo de la administración americana y poniendo algún ejemplo de cómo nosotros, Iberdrola o Avangrid en Estados Unidos, digamos, creo que estamos bastante o muy bien alineados con esta situación, ¿no? Entonces, en primer lugar, la administración Biden, bueno, pues, digamos que puso en marcha unos objetivos o ha aprobado unos objetivos de reducción de emisiones muy agresivos en Estados Unidos, que al final van a ser, digamos, el vector que van a promover estas inversiones, de alcanzar, digamos, neutralidad de carbono para el sector eléctrico en 2035. Entonces, este es un objetivo muy ambicioso y luego a nivel de la economía, en 2050, digamos, lo que se conocerá como net zero a nivel de toda la economía americana. Entonces, en ese sentido, Avangrid, yo creo que estamos muy alineados también con estos objetivos. Fuimos la primera compañía eléctrica o energética en Estados Unidos en poner un objetivo de neutralidad de carbono, lo hicimos en 2017. Avangrid es una empresa que realmente nace como tal, como Avangrid, a final del año 2015, y en 2017 pusimos este objetivo de 2035 neutralidad de carbono para lo que llamamos alcance 1, ¿no? Que son las emisiones directas de generación. Y bueno, más recientemente, hace varias semanas, tuvimos nuestro Día del Inversor, presentamos nuestro plan estratégico y ahí, bueno, pues actualizamos nuestros objetivos de reducción de inversiones de emisiones para los alcances 1 y 2, reduciendo, digamos, alcanzando neutralidad en alcance 1 y 2 en 2030, que es un objetivo muy ambicioso, desde luego, y luego, pues, digamos, en alcance 3, que son todas las emisiones, poner en marcha una estrategia para neutralidad en 2040. Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy alineados con la administración. Luego, digamos, el otro ejemplo, y por supuesto, cómo se traduce eso a nivel legislativo, las 2 leyes que ha comentado Raúl, traduciéndolo al castellano, la ley de inversión, infraestructura y empleo, y la ley de reducción de inflación, que, como comenta Raúl, realmente no es un tema de inflación, pero dada la situación, yo creo que la coyuntura en Estados Unidos han utilizado ese nombre para la ley, pero que realmente van a suponer, yo creo que un cambio muy significativo, un impulso muy importante para, por supuesto, las energías renovables y también para la red eléctrica, para las inversiones que son necesarias en la red, porque muchas veces siempre pensamos, por supuesto, en los centros de producción, energía eólica, solar y demás, pero la red eléctrica para permitir distribuir y transportar toda esta energía, evidentemente es fundamental, y hay también inversiones muy significativas en ese aspecto que comentó Raúl. En particular, simplificando un poco, el Jobs Act, o sea, la primera, la que se aprobó el año pasado, probablemente tiene más inversiones a nivel de red eléctrica, y el Inflation Reduction Act, digamos, promueve y da certidumbre para los próximos 10 años para las inversiones en energías renovables, ¿no? Efectivamente, como decía Raúl, teníamos una situación en la que cada cierto tiempo había que volver a aprobar los créditos fiscales para diferentes tecnologías, y en este caso, bueno, pues se da una visibilidad de 10 años. Se pone en marcha además un sistema que es, como dicen en Estados Unidos, dicen level playing field for all technologies, es decir, que al final, a partir de 2025, da igual la tecnología, hay unos créditos para energía limpia. Entonces, eso yo creo que también es un cambio importante. Y en ese sentido, pues hoy nosotros en ambos, digamos, grandes ámbitos, tanto de redes como de renovables, tenemos inversiones muy significativas en los próximos años.
vamos, como digo, hace un mes aproximadamente presentamos nuestro plan de inversiones, que bueno, tenemos además un proceso de fusión actualmente en Estados Unidos, vamos, incluyendo esta empresa, estamos hablando de 14.000 millones de inversión hasta 2025 en Estados Unidos, ¿no? En redes, por supuesto también en vehículos eléctricos, en infraestructura de vehículos eléctricos, en renovables y en eólica marina. Y este es el siguiente punto que quería resaltar, el tercer punto, digamos la apuesta muy decidida de la administración americana también por desarrollar la energía eólica marina offshore, que en Estados Unidos bueno, pues tiene cierto retraso con respecto a Europa. En este caso en España está costando también desarrollarla por las características, digamos, de la costa española que requiere de mucha profundidad, y en Estados Unidos, bueno, pues hoy tras el desarrollo que ha habido de esta tecnología en Europa, se quiere dar un impulso importante y con el objetivo de alcanzar 30 gigavatios en 2030. Es el objetivo de la administración americana, y Iberdrola bueno, pues lleva presente en la eólica marina ya muchos años. Tenemos, si no recuerdo mal, aproximadamente 1.200 megavatios en operación en Europa, en Reino Unido, en Alemania, en Francia ahora mismo, y en Estados Unidos. Bueno, pues soy muy orgulloso de decir que somos hemos iniciado el primer parque eólico marino, digamos, la construcción del primer parque eólico marino a gran escala en Estados Unidos. Hay un parque muy pequeño en la isla de Block Island, pero nuestro parque de Vineyard Wind de 800 megavatios, bueno, pues que inició construcción el año pasado, perdón, bueno, pues muy orgulloso del progreso que estamos haciendo. Estamos haciendo sobre todo ahora mismo los trabajos más en onshore, de la conexión y demás, pero tenemos ya contratado, digamos, todo el suministro, los suministros para el parque eólico, y esperamos empezar a suministrar energía pues a partir en principio finales del año que viene. Entonces, bueno, pues muy destacable, yo diría, las inversiones en eólica marina. Y luego el cuarto y último punto, el hidrógeno verde, como algo que digamos, también es muy novedoso, que yo diría que, bueno, pues también en Europa se ha empezado a trabajar en ello, y luego podemos hablar un poquito más en detalle, pero la administración Biden, ¿no? Pues digamos que, y el Departamento de Energía aprobó un objetivo, o publicó un objetivo para desarrollar el hidrógeno verde como vector energético fundamental, sobre todo para aquellas, digamos, aspectos o áreas que son más difíciles de electrificar, y con el objetivo sobre todo de hacerlo eficiente en costes, y de reducir 80% el coste de producción de hidrógeno verde para alcanzar $1 por kilogramo en 2030. Entonces, bueno, ese es el objetivo que han puesto en marcha. Nosotros también muy alineados, llevamos ya casi 2 años trabajando en este área. Iberdrola también es pionero a nivel global y europeo, en España dos plantas importantes de hidrógeno verde. Yo creo que más adelante quizás puedo dar un poquito más de detalle en este sentido, pero bueno, yo creo que ya quería dar paso a la siguiente pregunta. Fenomenal. Una pregunta para Manuel y Raúl, porque además los dos residís aquí en Estados Unidos, y no sé si la audiencia sabe que el 8 de noviembre, es decir, en 2 semanas, tenemos elecciones, las llamadas midterm elections. No se elige al presidente, pero estaba mirando, elegimos a todos los representantes de la Casa de Representantes, Parlamento, elegimos a 1/3 de los senadores y se eligen a 39 gobernadores. ¿Cómo puede eso afectar un cambio de signo, ¿no? en el Senado y en la Casa de Representantes? ¿Puede afectar a todo este marco del que estamos hablando y a las directrices? ¿O creéis que no, que el marco es muy estable, se creó con el apoyo de las 2 partes y que por lo tanto eso no va a cambiar? ¿Cuál es vuestra opinión? Sobre todo para la audiencia cuando escuchen en las elecciones, que de hecho yo creo que va a haber algún que otro cambio. Manuel, te dejo primero. Gracias, Raúl. Iba a decir lo mismo, pero te me has adelantado. Yo, a ver, diría, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones. Pues los márgenes son ajustados, con lo cual hoy pueden haber cambios en ambas cámaras. Luego también muy importantes, como bien comentabas, las elecciones a gobernadores en muchos estados.
Y bueno, pues oye, evidentemente si no hubiese cambios muy significativos, pues no debería haber impacto, y de haber pues cambios, digamos, a nivel del Senado o del Congreso, pues bueno, ahora mismo es verdad que yo creo, un poco leyendo un poco la prensa, evidentemente a nivel aquí de clima político, la situación de inflación pues se está impactando bastante. El precio de la gasolina también, estamos hablando de temas económicos, si bien el desempleo se mantiene en niveles muy bajos en Estados Unidos. Entonces, bueno, si hubiese cambios, yo sinceramente pienso que no va a afectar de forma muy significativa a estas iniciativas, dado que ya están aprobadas. Ha sido muy laborioso aprobarlas, sobre todo la segunda del Inflation Reduction Act, porque todo lo que tiene que ver siempre con impuestos es muy delicado, y beneficios fiscales en este sentido, pero bueno, finalmente se ha conseguido. Y no espero una vuelta atrás. Bueno, luego hay que desarrollar una serie de este tipo de legislaciones. Una vez que se han aprobado, hay que desarrollar, digamos, más los detalles de cómo se implementarán y demás, pero eso es a nivel, lo veo más de ejecutivo, más de gobierno. No sé, Raúl, ¿tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo. Yo creo que el resultado de las elecciones de medio término de ahora no deberían afectar al camino que se ha marcado Estados Unidos, por lo menos en las grandes líneas. No veo que el desarrollo de las energías renovables sea discutido o replicado por el Partido Republicano. Sí que es cierto que el Partido Republicano pretende o tiene en su programa, digamos, matizar o mitigar, quizá matizar el repliegue de las energías de fósiles, ¿no? Sobre todo por el interés en algunos estados. Creo que las elecciones de gobernador pueden afectar más que las del Congreso por este tema de algunos estados que puedan querer mitigar el repliegue de las energías fósiles. Pero la dirección general no veo que cambie. Sé que la batalla política no está ahora mismo en echar marcha atrás al camino marcado en la reducción de gases, o el desarrollo de las energías renovables, o la electrificación de la economía, o añadir robustez al sistema eléctrico, que es algo que en eso están todos de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, y luego los gobernadores, realmente puede afectar a los gobernadores donde puede haber cambio, y al final los gobernadores donde puede haber cambios, o sea, de signo, o sea, que haya un demócrata y pase a haber un republicano, que haya un republicano y pase a haber un demócrata, no son muchos en realidad. Unos poquitos, efectivamente. Bueno, gracias a los dos. Manuel, quizás podrías elaborar un poquito más sobre el potencial, el crecimiento de la tecnología offshore aquí en Estados Unidos. Claro que sí, Gemma. Y además voy a ser breve, dado que he comentado un poco sobre este aspecto, pero bueno, o sea, no cabe duda que es una oportunidad, creo, y además aquí, bueno, pues en este foro con diferentes empresas, puesto que es una industria que está realmente naciendo ahora mismo en Estados Unidos, energía eólica marina, que bueno, oye, digamos, entiendo que tiene muchas sinergias con la energía eólica terrestre, y por tanto, y con mucho, digamos, presencia de empresas españolas y navarras en ese ámbito, con lo cual oportunidades, desde luego. Nosotros estamos, como comentaba, tenemos este parque eólico marino, Vineyard Wind 1 en Massachusetts, de 800 megavatios, que está ahora mismo en construcción. Y bueno, pues oye, son inversiones evidentemente muy significativas. Es dato público, estamos hablando de aproximadamente 4.000 millones de dólares de inversión en este parque eólico, y bueno, pues oye, para suministrar energía pues a casi 500.000 de hogares, es decir, a 1 millón de personas en Massachusetts. Es muy relevante, ¿no? Tenemos otros parques que están en desarrollo, digamos, tenemos lo que se denomina en Estados Unidos como PPAs, ¿no? O sea, acuerdos de venta de energía, Power Purchase Agreements, acuerdos de venta de energía a largo plazo con Massachusetts y con Connecticut. Entonces, bueno, pues en este caso estamos hablando en total de nuestros 3 proyectos, prácticamente casi cerca de 3
2.800 megavatios de energía offshore, que bueno, pues, son inversiones muy significativas, en total aproximadamente 10.000 millones de inversión para estos parques eólicos en el noreste. Entonces, bueno, pues nosotros, digamos, tenemos la experiencia de haber hecho esto en Europa y bueno, pues yo creo que eso es un elemento diferencial para nosotros y realmente bueno, prácticamente no hay empresas americanas asentadas en Estados Unidos con experiencia en eólica marina, digamos, operadores, quiero decir, como Avangrid y Iberdrola y bueno, pues ahora mismo pues estamos en esa fase. Evidentemente la cadena de suministro hay que desarrollarla en Estados Unidos, pero bueno, hay muchas oportunidades también para desarrollar y para, digamos, utilizar el know-how que se ha desarrollado en Europa, como así estamos haciendo con Winir 1, con Windar y con otras empresas. Bueno, yo sin duda una oportunidad muy relevante y un momento, digamos, clave de desarrollo de esta tecnología en Estados Unidos, ¿no? Con inversiones que nosotros tenemos también otro parque en desarrollo en la zona de North Carolina, Kitty Hawk, que bueno, también tiene un potencial inmenso, estamos hablando de 3.000 megavatios potenciales, ese está en un estado más inicial de desarrollo, bueno, pero que si al final se lleva a cabo, pues también estamos hablando de un proyecto de muchísima envergadura, ¿no? Entonces, nada, yo invito desde luego a todas las empresas que tengan este tipo de conocimiento, pues para posicionarse, para, por supuesto, mantenerse en contacto con nosotros y demás, para ver cómo oye, podemos juntos contribuir a desarrollar esta nueva industria aquí en Estados Unidos. Muy bien, muy interesante. Raúl, aparte de esta oportunidad, ¿no?, la tecnología offshore, ¿qué otras oportunidades ves en el sector de energías renovables? Bueno, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que vemos es que en todas las tecnologías las cifras que se manejan son espectaculares, ¿no? Sí. Si hablamos de offshore, pues fijaros todo lo que está haciendo Avangrid y otros grandes grupos europeos. Hay que tener un tema a tener en cuenta es que en Estados Unidos hay distintos sistemas eléctricos y que, o sea, no hay un solo sistema eléctrico como en España y que todo lo gestiona Red Eléctrica, sino que hay distintos sistemas eléctricos debido al tamaño del país o geografía, etc. Entonces, cada sistema eléctrico tiene su mix de generación y sus necesidades de alinearse o de invertir más o menos en energías renovables. Pero para que nos hagamos una idea, en promedio, para cumplir esos objetivos de los sistemas eléctricos que apuntaba Manuel para 2035, pues tienen que aumentar la capacidad instalada en renovables, multiplicarla por 2 o 3 veces en promedio. Y hay algunos donde, por ejemplo, en el estado de Nueva York, tienen que multiplicar la capacidad instalada en renovables para cumplir los objetivos del mix de generación del sistema. Lo tienen que multiplicar por 10. Dicho esto, claro, eso lo llevamos al resto de tecnologías. Comentaba antes que en el tema de captura de carbono hay partidas presupuestarias del plan de infraestructura y ya se están desarrollando los primeros grandes proyectos, ¿no? Es una tecnología, la captura de carbono de la atmósfera, para después vender los créditos de reducción de emisiones a todas las empresas que están asumiendo objetivos de tener un net zero, ¿no?, en su actividad, con lo cual tienen que reducir las emisiones de carbono o porque lo reducen en su actividad o porque compensan con la compra de esos créditos de captura de carbono. Pues bueno, por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando en Wyoming la mayor planta de extracción de carbono de la atmósfera del mundo, que captura el CO2 de la atmósfera, lo comprime en estado líquido y lo canaliza con tuberías hasta pozos perforados bajo tierra, almacenándolo de forma permanente. Estos captura de carbono se vende a estos clientes corporativos y ahora mismo se apunta que el precio por tonelada de captura de carbono estará entre los $600 y $700 y la ley de incentivos fiscales
la ley de reducción de inflación ha establecido también un beneficio tributario para las empresas que inviertan en estos créditos de captura de carbono de hasta $180 por tonelada. Con lo cual esto lo que viene a indicar es que va a desarrollar la industria de captura de carbono en Estados Unidos con grandes dimensiones, ¿no? Hay otros proyectos importantes, son los de almacenamiento en baterías, que es otra tecnología que hace pocos años pues estaba en escala, ¿no? Para escalarla, y yo creo que ahora mismo pues ya se está integrando en los grandes proyectos de infraestructura. Lo estamos viendo en proyectos de baterías que complementan proyectos de generación renovable, como por ejemplo en solar o en eólico, para extender o para mitigar la intermitencia de la generación. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos participado en financiación de grandes proyectos donde se combinaba la generación solar con baterías, pero luego también hay un componente de las baterías como parte de la estabilización de la red, ¿no? Como parte de la infraestructura de transmisión. 4 de los 5 proyectos más grandes del mundo en sistemas de baterías se están ejecutando o desarrollando actualmente en Estados Unidos. El proyecto más grande del mundo de battery storage, que a su vez está alimentado por energías renovables, ¿no? Porque la batería en sí puede estar alimentada por energía renovable o no renovable, ¿no? Pero la idea es que esas baterías almacenen energía generada con renovables. Pues ahora mismo está en California con 409 megavatios, que sería suficiente para abastecer una población de 310.000 personas durante más de 2 horas. Las previsiones de crecimiento del sector en baterías pues es más de un 16% de crecimiento promedio combinado, y bueno, con muchos miles de millones, ¿no? Como casi todo en Estados Unidos. El tema del green hydro, ¿no? Que es la generación de hidrógeno con fuentes renovables, donde Avangrid pues también tiene unos objetivos estratégicos. Hay un proyecto muy interesante que he seleccionado, igual, ¿no? Esto hasta hace 2 años, y que me corrijan los tecnólogos presentes, era una tecnología que igual estaba en desarrollo para escalarla, ¿no? A proyectos de gran escala. Y esto ya es una realidad. Hay un proyecto muy interesante en Texas para construir una planta de producción de hidrógeno para cohetes que servirá a SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que es el de Tesla. Entonces, la empresa es Green Hydrogen International y ha anunciado un proyecto de generación de 60 gigavatios de hidrógeno, que será alimentado por energía eólica y solar. Y bueno, es una zona que por lo visto cuenta con unas áreas de mucho espacio de almacenamiento en cavernas de sal, lo que favorece el desarrollo de esta tecnología. Y bueno, solo este proyecto, una vez finalizado, supondrá el 3,5% de la producción mundial de hidrógeno en la actualidad. Está el tema, por ejemplo, de las redes de transmisión, porque las redes de transmisión también tienen un papel muy importante que jugar en el desarrollo de las energías renovables, para llevar, por ejemplo, generación renovable donde se produce a donde están los grandes centros de consumo, que es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo el mundo, y en especial en Estados Unidos, donde los grandes centros de consumo son las grandes ciudades como Nueva York, pero en Nueva York pues es muy difícil tener generación renovable, aparte de la eólica offshore que está desarrollando Avangrid. O sea, hay un proyecto muy importante que se va a empezar a ejecutar ahora mismo, de más de 3.000 millones de inversión, que es para traer electricidad generada por plantas hidroeléctricas en Canadá hasta Nueva York, ¿no? Son 339 millas, que son con 545 kilómetros,
y bueno, traerá a Nueva York pues, energía generada 100% con esta generación hidroeléctrica. Luego está todo el tema de los vehículos eléctricos. Hay que generar toda una red de estaciones de carga. Entonces ahí va a haber un montón de oportunidades. Como ejemplo, pues he seleccionado que en California, el gobernador de California o el gobierno del estado de California, como decíamos, estos matices de que dependiendo del estado pues puede haber unas políticas u otras, pues ha prohibido la venta de vehículos de combustión a partir de 2035. Entonces esto genera la necesidad de un desarrollo enorme de la red de estaciones de carga de vehículos eléctricos. Y como anécdota, para que nos quede también un poco en la memoria, pues en California hay la posibilidad de empujar iniciativas legislativas populares, y ahora, coincidiendo con la elección de gobernador, ha habido una iniciativa legislativa popular que requiere solo 650.000 firmas, y lo que hacen es que esta iniciativa legislativa la ponen en los ballots, ¿no? Cuando votas, pues puedes también votar esta iniciativa, que no va a salir porque no está apoyada por los grandes partidos, pero curiosamente ha estado una iniciativa financiada por Lyft, que es, no sé si está en España, pero es como Uber, para aumentar los impuestos a las clases más pudientes, y con ese impuesto financiar la red de recarga de estaciones eléctricas, ¿no? De la red de recarga eléctrica para los coches. Bueno, esto es una anécdota que es importante, pero para que veáis que la concienciación y los planes que hay, las inversiones que va a haber en todo tipo de tecnologías, y no solo en la generación, sino también en transmisión o el desarrollo de los vehículos eléctricos, ¿no? Así que bueno, os animo a todos. Yo creo que las oportunidades son enormes. Yo que he estado moviéndome por el mundo y siempre en contacto con las empresas españolas, con las pymes españolas, yo lo que veo en Estados Unidos es que al final el coste de introducción, de aterrizaje en el mercado, de sufrimiento, de coste financiero de ponerse en marcha, pues es similar a las distintas zonas del mundo. O sea, el periodo de aprendizaje y de esfuerzo financiero es similar. Lo que es distinto claramente es el premio, ¿no? O sea, aquí, si en otro mercado te va bien, pues puedes crecer X. Aquí, si te va bien, pues crecerás 10 o 100X. Gracias, Raúl. Has mencionado entre las oportunidades el hidrógeno verde, y Manuel, tú también lo has mencionado antes. No sé si podrías hablarnos un poco o elaborar un poco más sobre el potencial del hidrógeno verde aquí en Estados Unidos. Claro que sí, gracias, Gemma, ¿no? Voy a intentar dar una visión de forma breve de esta oportunidad, que creo que es muy significativa tanto, por supuesto, en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Yo creo que el hidrógeno está presente desde luego ya en nuestras economías de forma significativa, pero en este caso lo que está tomando mayor protagonismo en los últimos años, 2-3 años, es básicamente el método de síntesis de este hidrógeno, cómo se produce y qué tipo de energía, en este caso energía verde, se utiliza en el proceso, digamos, conocido como electrólisis, ¿no? Para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que permite tener un hidrógeno, digamos, sin emisiones de CO2, de carbono. Y bueno, pues es una oportunidad muy significativa. En Estados Unidos se consumen al año aproximadamente 11 millones de toneladas de hidrógeno, fundamentalmente como gris, ¿no? que tiene un proceso de producción a partir de metano que tiene importantes emisiones de CO2. Y bueno, pues esta alternativa, pues digamos, podría ser un cambio muy significativo, sobre todo para digamos, estos sectores o partes de la economía que son difíciles de electrificar, y con procesos industriales, transporte pesado y demás.
en el que realmente el hidrógeno puede ser un vector muy relevante. Incluso esta demanda que existe actualmente, digamos, las proyecciones que hay son que se multiplique por 3 o así hasta por 5 en los próximos aproximadamente 2 décadas, ¿no? Y para hacerse una idea de lo que esto significa a nivel de producción eléctrica, si al final, imaginan, como digo, la demanda actual de 10 millones de toneladas, creo que McKinsey ha sacado estudios de futuro en Estados Unidos en torno a casi 60 millones de toneladas. Estaríamos hablando de, o sea, así grandes números, pero son 4.000 teravatios hora de energía, que es toda la energía eléctrica que se consume en Estados Unidos en un año para producir ese hidrógeno. Entonces, si se llevan a cabo, digamos, estas proyecciones de crecimiento de demanda de hidrógeno verde. Entonces, muy significativo. Nosotros estamos, yo creo que bien posicionados en Avangrid para desarrollar esta tecnología, al igual que el grupo Iberdrola, principalmente, por supuesto, oye, pues, con el know-how del grupo que ha desarrollado dos proyectos relevantes muy relevantes en España. Además de eso, contamos con activos renovables prácticamente en todo el país y muchos de ellos, bueno, parte de esta flota, digamos, a día de hoy, es dice en Estados Unidos merchant, es decir, que no tiene un 20% aproximadamente de nuestra flota renovable, no tiene acuerdos a largo plazo, entonces nos permite directamente utilizar esa energía para en este caso, por ejemplo, producción de hidrógeno. No sé, puedo, si queréis, comentar muy brevemente sobre los dos proyectos de Iberdrola y un poco para ilustrar un poco, no sé si soy capaz aquí de mostrar mi pantalla, pero quería enseñaros algunas fotos de los proyectos imágenes de los proyectos que ha desarrollado Iberdrola recientemente en España. No sé si lo podéis ver. Yo no lo estoy viendo. ¿No os podéis ver? Pues nada, pues oye. ¿Te está dejando compartir? No sé si nos pueden ayudar desde control. No, he puesto que es compartir. A ver, déjame ver ahora si funciona. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, pues este es el proyecto de Puerto Llano, de 20 megavatios de electrolizador para generar amoníaco verde. O sea, hay varios productos, evidentemente, derivados o digamos que utilizan hidrógeno y en este caso muy importante es el amoníaco. Entonces, este proyecto es el proyecto de hidrógeno más grande a día de hoy que existe en Europa. Eso estamos hablando y ya está en operación en España. Tenéis aquí un par de fotos. Entró en operación este año en marzo de 2022 con el grupo Fertiberia, un acuerdo como comento, para la producción al final de fertilizadores verdes sin emisiones, ¿no? Y bueno, también hemos desarrollado en Barcelona un proyecto para suministrar hidrógeno verde para la flota de autobuses que utilizan pila de combustible de la ciudad de Barcelona. Es un proyecto un poco más pequeño de 6 megavatios, pero igual muy significativo, y tenéis aquí otra foto de este proyecto en Barcelona, de la instalación de hidrógeno verde. Entonces, nuestra idea en Estados Unidos, pues seguir por este camino. Ahora mismo existen, digamos, ayudas muy importantes en Estados Unidos para el desarrollo de hidrógeno verde, y puedo poner un par de ejemplos, si soy capaz también de dejar de compartir. Ya, perfecto. Resumiendo, comentábamos antes dos iniciativas legislativas. Bueno, el Jobs Act prevé unas inversiones de apoyo a hidrógeno verde de 9.000 millones de dólares. En lo que llaman hubs de hidrógeno verde, pues se están desarrollando unas zonas, digamos, con masa crítica para desarrollar proyectos de hidrógeno verde en Estados Unidos, aproximadamente cada hub, aproximadamente de 1.000 millones de dólares. Estamos ahora mismo en ese proceso, nosotros estamos participando activamente con los diferentes agentes, diferentes estados, para digamos, participar y recibir financiación federal para ello. Y luego, por otro lado, se han establecido unas ayudas fiscales, PTCs para hidrógeno verde, de hasta $3 por kilogramo, que bueno, pues hoy en día el hidrógeno tradicional más o menos coste entre 1, depende del precio del gas, ¿no? Pero entre 1 o 2 euros o dólares por kilogramo, y el hidrógeno verde 5. Es una parte muy significativa que pone prácticamente ya
digamos, en competencia el hidrógeno verde con el hidrógeno tradicional. Entonces, estos PTCs se ha aprobado como parte del Inflation Reduction Act y ahora mismo, bueno, pues se tiene que un poco cerrar los detalles de cómo se vehiculan estas ayudas, pero es un elemento que va a hacer que este sector se desarrolle de forma exponencial, yo diría, en Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos preparados para ello, tenemos varios proyectos. Recientemente alcanzamos un acuerdo con Sempra Energy para desarrollar conjuntamente proyectos de hidrógeno verde en Estados Unidos. Estamos explorando varias oportunidades en el Golfo de México y en otras regiones del país. Y bueno, pues hoy sin duda pensamos que es una tecnología muy relevante. Nosotros aproximadamente consideramos que el 15% digamos, de las emisiones actuales no se pueden probablemente resolver a través de la electrificación, ya únicamente del sistema, porque si no directamente puedes producir energía renovable y por supuesto suministrarla a nivel eléctrico, pero un 15% consideramos que a día de hoy digamos, no es la mejor alternativa y el hidrógeno pues es una solución desde luego muy relevante para este objetivo, ¿no? Entonces, Sin duda. desde luego algo en el que oye, nosotros, como comentaba, para todas las empresas que puedan estar interesadas, encantados de explorar colaboración y cosas que podamos hacer conjuntas, porque evidentemente una planta de hidrógeno verde incluye almacenamiento de baterías eléctricas, incluye tradicionalmente viene también producción renovable, paneles fotovoltaicos o otra alternativa. El hidrógeno verde es una parte de esa instalación. Luego también, como comento, también hay proyectos de amoníaco verde. Entonces tienes que poner una fábrica de amoníaco asociada, o sea que son unas inversiones muy significativas que no se limitan únicamente a la producción de hidrógeno. Eso es. Muchas gracias, Manuel. Creo que hay muchas empresas en la audiencia que se pueden ver reflejadas en la trayectoria del LeaderNet. Creo que Manuel y Raúl han establecido muy bien el marco legislativo, las oportunidades y Tito, me gustaría preguntarte, bueno, pues que nos cuentes cómo llegasteis vosotros a Estados Unidos y cuáles son vuestros planes aquí en este mercado. Muy bien, pues nosotros llegamos a Estados Unidos, yo creo que por estar aquí en Navarra, por estar trabajando en el sector de energías renovables, por estar cerca de empresas como Gamesa, como Acciona, que en cierta manera nos estaban demandando los servicios que estábamos dando aquí en España, que estábamos ahí haciendo para sus parques eólicos, estaban demandando los servicios en el exterior. Antes de Estados Unidos hicimos los primeros pinos fuera de España en México. Y después de estas aventuras que tenemos en México, ya cerramos un acuerdo con Gamesa para poder realizar pues, los sistemas SCADA, que es lo que LeaderNet hacía para Gamesa, hacía para Acciona aquí en España, ¿no? Lo cual, pues, en el año 2007 cogemos la maleta, vamos para Estados Unidos, que, por cierto, nosotros a Estados Unidos de la mano de la Cámara. La Cámara nos ayudó, no es porque estén aquí, pero la Cámara y el Gobierno de Navarra nos ayudó de manera importante para poder dar ese salto a Estados Unidos. Lo hicimos a través de un consultor. Y bueno, pues estuvimos validando dónde queríamos estar, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos distintas opciones. Obviamente, pues lo primero que vinculas es dónde están tus clientes. En aquel momento, pues tanto Gamesa como Acciona eran nuestros principales clientes, con lo cual, bueno, pues Chicago se planteaba como una opción importante. Boston también era una opción. Pero debido al trabajo que nosotros ya teníamos también en México, finalmente decidimos asentarnos en el estado de Houston. También pedimos ayuda a través de la Cámara en Houston y desde la Cámara de allí pues también nos echaron una mano para poder hacer todo lo que es la implantación de nuestra empresa. Dificultades.
bueno, pues han pasado muchos años, pero yo creo que en aquel momento era un repunte de trabajo, el sector eólico en aquel momento también era un boom, y yo creo que una de las cosas buenas que aprovechamos de haber ido a Estados Unidos y de haber ido en el año 2007 fue la crisis que tuvimos en el año 2008. Nosotros pudimos aguantarla mejor que otras empresas por esa implantación que teníamos allá, que teníamos en Estados Unidos. Digamos que las fases de la crisis del 2008, nosotros en realidad empezamos a atisbarla aquí ya en el 2011. Y de internalización que hicimos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues el primer paso que dimos fue acompañar a nuestros clientes, que fueron los que nos pidieron que fuéramos a hacer los mismos trabajos. Bueno, pues en este periodo hemos seguido trabajando para nuestros clientes españoles, por cierto, también con Iberdrola. Y ahora en estos años lo que hemos ido ha sido trabajar el mercado local, el cliente local, americanas, y digamos que estamos un poco en esa línea, no de cortar los lazos, pero sí que ya la dependencia del cliente español ya no exista. Lo que estamos buscando es esa independencia del cliente español, que por supuesto tiene que sumar y tiene que seguir aportando. Y bueno, pues esa es un poco los planes que nosotros tenemos para los próximos años. Muy bien. Y no sé si en base a la experiencia adquirida hasta ahora, ¿qué consejos tienes para las pymes navarras que deseen abordar el mercado? Has dado algunos consejos ya, tengo que decir, pero no sé si tienes algunos otros. Bueno, consejos. Yo creo que si alguien está pensando en ir a Estados Unidos, yo le diría que vaya. Sobre todo, bueno, ya ha comentado tanto Raúl como Manuel qué es lo que hay en Estados Unidos, qué es lo que viene, las inversiones que va a haber. Hay una reflexión que creo que hacía Raúl, acerca de que si en España tienes posibilidades de multiplicar por 2, en Estados Unidos tienes posibilidades de multiplicar por X. Pues el mercado americano es así. El mercado americano es un mercado con potencial y yo creo que si alguien está pensando en ir, tiene que ir. Consejos. Bueno, nosotros hasta que nos dimos cuenta de que es un país culturalmente totalmente distinto al nuestro, que las cosas se hacen distinto, que tienes que contar con los americanos. Al final una empresa pequeña, una pyme navarra que tiene una dimensión, nos resulta complicado el poder hacer una inversión o enviar recursos a Estados Unidos, ¿no? O a cualquier otro país. Quizás Estados Unidos sea el país en el que o hace negocio con los americanos o creo que es muy difícil que aterrizando un español el camino sea tan rápido ni tan sencillo que si lo hace un americano. O sea, el consejo, pues el tener una buena persona en todos los sentidos, una persona americana, una persona obviamente que representa los intereses nuestros, y que la interlocución siempre con las empresas americanas tiene que ser con americanos, ¿no? Y al final yo creo que los españoles podemos aportar o podíamos aportar allá en el 2006-2007 la experiencia española, que éramos pioneros en que sacábamos pecho de la marca España, sacábamos pecho de los mercados que teníamos instalado. Entonces,
que en aquel momento podíamos enseñar. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es lo que hemos aprendido en estos años, trasladarlo a ese mercado, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, que creo que es un mercado lo suficientemente grande y la verdad que las empresas españolas creo que son muy buenas. Creo que no tenemos nada que envidiar a empresas alemanas, a empresas americanas, que tenemos un gran conocimiento, que hay que creerse esa marca Navarra o esa marca España y tenemos que trasladarla. Y por supuesto, pues a los que no estén, tengan intención de ir, bueno, pues a mí la Cámara de Gobierno de Navarra, con todo lo que es su plan de internalización, no me sale nunca esa palabra. La verdad es que a nosotros nos ha ayudado mucho, creo que se está haciendo un buen trabajo desde hace muchos años y creo que es algo que en Navarra lo podemos aprovechar y animo a todo el mundo a que lo aproveche. Estupendo, Tito. Pues yo tengo más preguntas, pero prefiero darle la palabra a Miren para ver si hay preguntas de la audiencia. Bueno, de momento no tenemos preguntas. Yo sí que quiero aprovechar, vamos a ir esperando, si me llegan, pues ya iremos viendo. Lo que ha dicho Tito a mí me parece muy relevante porque las oportunidades están clarísimas, ¿no? Eso yo creo que no se pueden cuestionar, pero el aterrizaje, porque claro, estamos hablando fundamentalmente, si no me corregís, que la oportunidad está, pero yendo allí a implantarse. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de exportar, estamos hablando de implantarse. Eso es, y claro, es fundamental. Tito decía que había ido de la mano de cámara con un consultor en destino. Es que yo creo que es fundamental, claro, porque los recursos humanos, tú hablabas, es importante que sean nativo, son mucho más caros que aquí. O sea, la oportunidad está muy bien, pero hay que ir, bueno, pues haciéndolo, intentando evitar al máximo los errores, ¿no? Que tenemos recursos y apoyos como para que eso se haga bien, ¿no? Aprovecho para decir que nosotros tenemos el programa NAES Destino, que lo que hace es, entre otras muchas cosas, eso, es decir, es un programa gratuito al que las empresas acuden para distintas cosas, pero una de ellas puede ser para un asesoramiento a la hora de implantarse, ¿no? Tanto el sitio como la contratación, como por dónde ¿no? Cómo acceder, ¿no? a ese mercado. Y entonces yo creo que eso es muy importante. Y cuando me respondáis a esto yo sigo porque ya tenemos unas cuantas preguntas aquí. Yo creo que el experto en esto es Tito, ¿no? Pero yo lo que diría es que nosotros, nuestro papel aquí sobre todo es un efecto tractor. Nosotros trabajamos, el año pasado hemos trabajado con empresas que en algunos casos a lo mejor ya no son pymes, pero desde luego lo fueron inicialmente cuando vinieron con nosotros a Estados Unidos o a otros países en el extranjero, Ingeteam, Arteche, Gran Solar, Siemens Gamesa, ¿no? Pues por supuesto, Windar, IDOM, yo me acuerdo cuando estaba en Francia, IDOM, que es una empresa vasca y que nos ayudó con todo el diseño de cimentaciones de los parques eólicos en Francia. En ese momento era su internalización en Francia. Entonces, inicialmente yo creo que lo que comentas es cierto, pero sí que es verdad que utilizando la atracción de tu experiencia con empresas, digamos, en las que has podido desarrollar una relación y ofrecer servicios en España y a lo mejor en otros países en Europa, eso también te ayuda de cara a venir a Estados Unidos, en el que yo estoy de acuerdo que probablemente tienes que tener un buen plan de implantación, aprovechar también las ventajas que te dan competitivas, de tener a lo mejor una ingeniería buena y de mucha calidad y competitiva en coste en España, o sea, quizás a lo mejor combinando esos dos aspectos y bueno, ahí el experto, como digo, es Tito. Bueno, yo comentaros lo que es la implantación en USA, no la recuerdo como una implantación especialmente complicada. Nosotros estamos en varios países, quizás Brasil, quizás Sudáfrica, sean países más complicados que
que USA. En Estados Unidos, lo que es la parte más crítica, lo que nosotros encontramos como parte más crítica, nosotros fuimos de la mano de la Cámara aquí en España y de la Cámara en Houston por un abogado que fue además presidente de la Cámara durante muchísimos años y la verdad es que nos hizo un buen trabajo. Crear la sociedad no tiene mayor complicación. La parte más compleja es, como no residente, el poder abrir cuenta bancaria, obviamente. Pues bueno, pues ahí está de la Caixa, igual nos pueden ayudar con esa parte. Yo recuerdo que ese tema fue quizás algo más complejo. Y luego, en cuanto al tema de actores, bueno, yo creo que clientes como pueden ser Siemens Gamesa, como puede ser Iberdrola, como pueden ser GE o Vestas o etc. Son clientes globales, pero yo diría que con entidad ya muy local. O sea, yo creo que nuestros interlocutores están en las regiones. En la parte corporativa, quizás los trazos o las líneas maestras o lo que quieras puede estar ahí, ¿no? De manera corporativa, pero luego cada una de las regiones, y yo creo que en estos últimos años las regiones se están fortaleciendo, están teniendo más peso, por lo menos los clientes con los que nosotros estamos trabajando, y esa parte corporativa ha perdido peso para ganarlo la región, con lo cual pues sí, hay que tener obviamente ese diálogo con la parte corporativa, pero sin duda la decisión, la parte donde se decide es en la región, con quién y cuánto. En esa parte es un poco lo que comentaba Carlos Martín, que son al final, vuestros clientes son los nuestros. Sí, quería aprovechar para leer la pregunta de Carlos, que es muy completa, de IED. Carlos dice lo siguiente: queda claro el enorme tamaño y el crecimiento de las renovables en USA. Coincide con el de otros mercados, pero con el tamaño y la determinación propios de USA, con esos valores de inversión que habéis ejemplificado. Yo quería preguntaros acerca de los factores críticos de éxito, en vuestra opinión, para empresas que, dedicándose a las renovables, en segmentos como los que habéis comentado, quiera redoblar su apuesta en USA, animados por este potencial. Y pone algunos ejemplos. Implantarse en USA, abrir sociedad en USA es relevante, crítico. Otra pregunta: ¿los actores decisores estarán en USA o serán actores globales como lo son Iberdrola, Acciona, etcétera, o OEMs como General Electric, SGRI, etcétera? Importancia de tener operaciones fabriles localizadas en USA, contenido local, políticas aduaneras. Habéis comentado el esfuerzo financiero necesario para operar en USA y el gran premio. Los costes de personal de cualificación, importantes para arrancar negocios e iniciativas empresariales, son comparativamente altos comparados con China, India u otros grandes mercados. ¿Cómo mitigar estos esfuerzos? Se me ocurren estos ámbitos de interés para empresas interesadas en potenciar su presencia e impacto en USA. Gracias por las opiniones y comentarios. Gracias a ti, Carlos, porque has hecho una pregunta muy completa. Si respondemos a todo esto, ya tenemos casi solucionado el problema del negocio en USA. Bueno, si me lanzo yo con algunas, si queréis. ¿Vale? ¿Lo Bueno, podéis verlo vosotros? Si no, si no, para ir recordando un poco los puntos. Ok. Sí, yo me lo he leído antes, he visto el... Vale. Pero bueno, más o menos, no pretendo aquí ahora responder a todo yo, ¿no? Pero algunas ideas. El tema de que el coste de inversión es más alto en Estados Unidos, sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que como los empresarios lo que miran al final es el retorno sobre el coste de inversión, ¿no? Entonces yo creo que el retorno sobre el coste de inversión en Estados Unidos, pues se me antoja que es mayor que en el de otros mercados, ¿no? Donde puede haber un coste en términos absolutos menor, pero en términos relativos la rentabilidad sobre esa inversión es mayor en Estados Unidos, ¿no? El tema de la sociedad, pues como ha comentado Tito, sí, yo creo que es importante tener una sociedad local, pero eso es lo de menos. Los trámites son rápidos y sencillos y es importante, yo creo, y aquí aplico un poco nuestra experiencia más
global de todos los sectores, no solo el renovable. En general, a las empresas americanas les gusta tener un interlocutor en Estados Unidos y que le facturen desde Estados Unidos y pagar en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso facilita mucho la labor. Factores críticos, uno que vemos que es como un denominador en todos los sectores es el servicio postventa, ¿no? Este no es un mercado de precio en términos generales, es un mercado de calidad, pero sí es un mercado de servicio. Entonces aquí el servicio postventa y la calidad de servicio se valora muchísimo y por aquí, de nuevo, perdonad por las generalidades, es por donde podemos fallar y fracasar las empresas españolas en Estados Unidos. Aquí se da mucha importancia al servicio postventa, a que si tengo un problema me lo solucionas, y si ahí aportamos valor y respondemos, el tener negocio y tener negocio rentable no será el problema. Personal cualificado, sí, aquí los costes laborales son muchísimo más grandes que en España, pero volvemos a lo mismo, los retornos son muchísimo más grandes que en España, entonces todo es proporcional, ¿no? Y bueno, no sé, con esto... bueno, el tema de la apertura de cuentas, sí, claro, para abrir cuenta pues hay que tener una sociedad local, abrir una cuenta, una sociedad desde España es complicado, más con el... pero no es un tema de Estados Unidos, este es un tema global, ¿no? Por todos los temas de regulación, de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, etcétera, los bancos por el mundo, los sistemas bancarios obligados por los reguladores, cada vez tenemos más restricciones para abrir cuentas a gente o sociedades que no conocemos bien. Entonces, es mucho más fácil abrir una cuenta a una sociedad constituida localmente que abrir una cuenta a una sociedad offshore, ¿no? Que sería desde España. Nosotros lo que hacemos es facilitar esos contactos. Nosotros no abrimos cuentas, lo que hacemos es facilitar los contactos y presentar a bancos con los que tenemos muy buena relación. Y como digo yo, quizá eso sea mejor porque podemos adaptar el banco al perfil de la empresa, a tamaño, industria o zona geográfica a la que se quiera implantar, ¿no? Muy bien. Nos dice Carlos que sí, totalmente de acuerdo. Además, el coste de servicios técnicos son muy altos. Esto no sé, esto lo ha escrito Carlos también, entiendo, ¿no? Es importante que el servicio ya pues... Ah, no, sí, efectivamente. Contesta Carlos. No tenemos más preguntas de momento, pero cierto es que los puntos más, digamos, calientes y más relevantes los planteaba Carlos, ¿eh? Es importante. Lo único que quizás, y disculpen porque recibí una llamada que tenía que coger y he dado el mute y he hecho lo contrario que quería hacer. No, únicamente sobre el punto de instalarse en Estados Unidos a nivel de fabricación, ¿no? y demás. Yo creo que ese es un punto importante. En Estados Unidos, como en muchos otros sitios, pero el Made American, ¿no? es una parte muy importante de hacer negocios en Estados Unidos y que al final, digamos, las inversiones contribuyen a generar empleos en el país y demás. Entonces es algo que yo creo que a la larga tiene que estar presente y la empresa tiene que pensar en eso. No necesariamente desde el minuto cero, ¿no? Nosotros, y poniendo el ejemplo de nuestro parque eólico offshore de Vineyard Wind, estamos desarrollándolo, pero a día de hoy no existe un tejido industrial para la eólica marina en Estados Unidos, con lo cual ese primer parque eólico, bueno, pues nosotros tenemos que básicamente utilizar la cadena de suministro que existe en Europa, en España y el know-how para desarrollarlo. A futuro, las empresas que quieran continuar desarrollando parques eólicos marinos tendrán que implantarse aquí. Nosotros el primer parque eólico que comento, bueno, por ejemplo, con la ayuda de Windar, Navantia, bueno, pues estamos desarrollando partes importantes de este parque eólico marino.
a futuro componentes importantes del parque. Ya estamos trabajando en el siguiente parque eólico que comenté también antes, también en Massachusetts, y bueno, pues con la implantación de fábricas vamos, locales. Entonces tiene que pasar, pero a lo mejor hay una parte intermedia en la que puedes utilizar y luego, bueno, pues al final, como comentabas, también está el elemento de los costes, ¿no? Tienes que ser competitivo en lo que vayas a vender, luego puedes a lo mejor quizás pensar a lo mejor el ensamblaje, ¿no? Diferentes partes importantes de la cadena de suministro que a día de hoy son globales, ¿no? Entonces, nada, ese es mi aporte. Y luego otro elemento importante es el tema de los visados, que es verdad que es importante para poder implantarse en el país, lo necesitas y bueno, pues es verdad que durante la pandemia lo que hemos visto es que se ha extendido bastante, de forma muy significativa el periodo para obtener visados. Yo creo que está mejorando. Tuvimos periodos en los que tardamos más de un año en algunos visados o incluso no conseguirlos. Hemos visto una mejora ya este último año, todavía yo creo que hay margen importante de mejora, pero eso ha ido progresando. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y que sea también parte del proceso. Yo creo que Carlos, respondemos porque ha hecho un último planteamiento de contenido local, preguntaba, y yo creo entender que lo que estás comentando tú ahora mismo responde a eso, ¿no? Dice Carlos, nosotros podemos enfrentarnos a una disyuntiva de fabricación en USA versus fabricación fuera de USA. La fabricación fuera de USA puede permitir suministrar con menores costes DDP en USA, pero pronostico que USA promoverá Made in USA más en el futuro. Sí, antes Sí, también es verdad que he comentado algo de, no sé si era Raúl o Manuel, de que la cadena de suministro, o sea, lo habéis dicho de manera tajante, no sé si la cadena de suministro tiene que estar en Estados Unidos, lo habéis dicho, en USA. Si puedo añadir en esto, en primer lugar, no hay restricciones legales, digamos, ¿no? Como en otros países donde tiene que haber un socio local o tiene que haber un componente local, etcétera. Solo ha habido algún tipo de intervención federal en el que ha afectado a ese tema, que ha sido los paneles solares producidos en China. Entonces ahí sí que ha habido un periodo de casi 2 años donde estuvieron vigentes las tarifas que impuso Trump para la importación de paneles solares producidos en China. Pero bueno, el mercado se ha ido adaptando, produciendo desde otras geografías. Eso es un tema a tener en cuenta. Yo lo que suelo comentar ahí es que para Europa, bueno, para España, desde nuestra posición neutral, podemos tomar ventaja de que no estamos en el radar de Estados Unidos. Yo creo que sí, y eso es un tema que está afectando no solo a las renovables, sino a todos los ámbitos, está habiendo cierta descorrelación, ¿no?, entre Estados Unidos y China, y yo creo que en el futuro esto no va a ir a menos, va a ir a más. Entonces, toda aquella empresa que se plantee vender a Estados Unidos desde China, pues poco a poco se irá enfrentando con más problemas. Entonces, eso sí puede afectar. Luego, para el mundo privado no existe ninguna de estas restricciones. O sea, una empresa privada, una empresa energética privada o una empresa industrial privada que quiera desarrollar proyectos de energías renovables, lo que va a buscar es la mejor ecuación de calidad-precio que le convenga. No se mete en temas políticos, le da igual. Otra cosa es el que quiera vender a la administración. Eso es distinto. O sea, si quieres vender a la administración federal, sí que puede haber algunos puntos positivos si produces desde Estados Unidos, pero esto es algo que pasa por el mundo entero. Incluso a las empresas americanas les puede afectar porque también los procesos de procurement, ¿no?, de licitación pública de los estados, pues también favorecen a las empresas que están en el estado. Y puede ser un hándicap para una empresa que está en otro estado, ¿no? Entonces, esto no es distinto de... Yo creo que la apertura del mercado americano es incuestionable. O sea, sigue siendo el mayor importador de todo del mundo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de José Carlos, que dice: buenas tardes, me gustaría preguntar en relación al comentario de Raúl sobre los aranceles a la importación de paneles fotovoltaicos, si siguen estando vigentes y si solo aplican a los paneles importados desde China. Yo creo que lo has respondido ya, ¿no? Ya te dice gracias. Sí,
yo creo que ya no, por lo que me comentan, ya no, a ver, yo no soy el experto, ¿no? Pero por lo que me comentan players del sector, ya no está vigente y afectaba a los producidos en China. De hecho, lo que me contaban empresas desarrolladoras es que estaban importando de Turquía, de China, de Europa y de otras geografías. O sea, el mercado ha buscado al final la cadena de suministro, y esto es un tema también global, ¿no? Que las cadenas de suministro se están diversificando porque había un exceso de concentración en China, ¿no? En general. Muy bien. Pues no sé, Gemma, de momento no tenemos ya más preguntas. Yo creo que ha estado bien interesante. Si te parece, Gemma, podemos... Podemos dejarlo aquí, si te parece, pues yo lo dejaría, pero antes agradecer a los 3 panelistas pues el tiempo que han dedicado a este webinar y bueno, también agradecerles el que hayan querido compartir su experiencia en Estados Unidos y bueno, lo que están haciendo sus empresas, que todas ellas de gran éxito, por lo que hemos escuchado. Y con ello, pues miren, te dejo que despidas este webinario. Muchas gracias a ti también. Muy bien, gracias, Gemma. Bueno, pues lo dicho, ha sido realmente interesante. Gracias a las empresas que han asistido por las preguntas que han hecho, que al final todos nos beneficiamos de esas dudas y de las respuestas. Y bueno, pues me permito recordar que para este tipo de actuaciones, de análisis de procesos de implantación o apoyos que se necesiten para ello, pues podéis contar con el Plan Internacional. La mayor parte de vosotros ya nos conocéis, entonces, bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, apoyo para entrar en Estados Unidos, pues nos contactáis, tanto subvenciones como servicios de apoyo. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo en el camino. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.